Cuando vi a mi esposo levantar la vista desde mi teléfono, supe que algo se había roto entre nosotros. No lo decía con palabras, pero su mirada hablaba más fuerte que cualquier grito. No fue miedo lo que sentí, sino un vértigo interno, como si la realidad se torciera justo frente a mí. Vi cómo sus cejas se fruncían lentamente, como sus dedos apretaban el borde del dispositivo mientras leía. Una notificación nueva apareció en la pantalla, con un nombre que solo él y yo conocíamos. No dijo nada. Solo me miró y esa mirada tenía el peso de todo lo no dicho en años. Yo respiré hondo sabiendo que ya no podía huir más. Porque sí, cometí un error. Uno que ni siquiera sé cómo empezó, pero que sé exactamente cuándo dejó de ser inocente. 3 meses atrás, abrí una puerta que nunca debí tocar. Y aunque me prometí cerrarla, cada vez la empujaba un poco más. Sé que suena fácil juzgar desde fuera. Pero ahora que todo ha salido a la luz, déjenme contarles cómo pasó. Antes de que me odien o me perdonen, necesito que escuchen mi versión. La verdadera. La que escondí incluso de mí misma. Pero antes cuéntenme en los comentarios desde qué ciudad están viendo este vídeo, y respóndanme con honestidad, ¿alguna vez ocultaron algo tan fuerte, que cuando salió a la luz, ya no eran la misma persona? Cuando nos mudamos a esa casa, pensé que algo cambiaría. Pensé que un nuevo lugar traería consigo nuevas costumbres, nuevos gestos, incluso, tal vez, nuevos silencios más livianos. No puedo decir que mi matrimonio era infeliz. Sería injusto. Él siempre fue un buen hombre. Atento, tranquilo, trabajador. Nunca me faltó nada, excepto, tal vez, sentirme vista. Habíamos vivido durante años en un departamento pequeño en el centro. La ciudad nos había comido poco a poco, el ruido, las rutinas repetidas, el olor a encierro de los fines de semana. Fue idea mía mudarnos. Yo fui la que propuso ese barrio con árboles antiguos, calles tranquilas, casas con jardines. Él no se opuso, claro. Pero tampoco se mostró entusiasmado. Como siempre, me dejó decidir. Los primeros días en la casa nueva fueron un torbellino de cajas, muebles, ajustes eléctricos y visitas al supermercado. Yo pasaba horas ordenando cada rincón. No por obsesión, sino por necesidad, cuando el cuerpo se mueve, la mente no piensa. Y yo necesitaba no pensar. Él, como siempre, se refugió en el garaje. Desde que lo conozco tiene esa costumbre de armar, desarmar, lijar maderas o revisar cables. Dice que lo relaja. A mí, en cambio, me parecía que era su manera de no hablar. No hablar de lo que ya no éramos, de lo que no decíamos, de lo que dejábamos pasar. Una tarde, mientras regaba las plantas del frente, lo vi por primera vez. No fue un momento especial, ni de película. Solo levanté la vista y ahí estaba él, en su jardín, agachado entre los rosales. Tenía las mangas de la camisa arremangadas, la piel tostada, y una concentración casi hipnótica en lo que hacía. Me llamó la atención su forma de moverse, pausada, segura, como si no tuviera apuro por nada. Él fue quien me saludó primero. Un gesto con la cabeza y una sonrisa que no fue forzada. Respondí con un leve movimiento de mano y seguí con la manguera, como si no me importara, aunque en realidad sí me importó. Porque en ese momento, por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien me miraba. Me miraba de verdad. Esa noche, mientras él, mi esposo, veía una serie con los auriculares puestos, yo me senté en la galería con una copa de vino. El aire estaba tibio y el olor a tierra mojada flotaba después del riego. Pensé en lo que habíamos dejado atrás. En los años que pasaron. En cómo se va apagando el deseo, sin peleas, sin dramas, solo con la repetición. No sé en qué momento exacto empecé a sentirme sola estando acompañada. Tal vez fue cuando dejé de contarle lo que sentía. Tal vez fue cuando noté que ya no recordaba cuándo fue la última vez que me abrazó sin razón. O tal vez fue antes, mucho antes, cuando empecé a guardar para mí lo que antes compartía sin filtros. Al día siguiente el vecino, volvió a estar en el jardín. Yo barría la entrada. Nos saludamos otra vez, esta vez con palabras. Me dijo su nombre, pero no lo repetiré. No importa.
Importa lo que sentí cuando me habló. Una calidez distinta. No mejor, no peor, solo distinta. Como si mi nombre en su boca sonara nuevo. Los días pasaron y cada uno empezó a tener su rutina. Mi esposo cada vez más encerrado en su taller, yo cada vez más entre plantas, macetas, o fingiendo necesitar ayuda con algo. Y él, el vecino, siempre apareciendo justo cuando lo necesitaba. No buscaba nada. No insinuaba nada. Pero su presencia llenaba el aire de algo que no había en mi casa, atención. Empecé a cuidarme más. Me maquillaba aunque no saliera. Elegía con más cuidado la ropa. No para seducir, me decía. Solo para sentirme bien. Pero una parte de mí sabía que no era solo eso. Que en el fondo, quería que me mirara otra vez. Y otra vez. Que notara cuando cambiaba de color de labios o recogía el pelo distinto. Una noche, mientras preparaba la cena, escuché a mi esposo decir desde la sala, ¿estás contenta acá? Tardé unos segundos en responder. Sí, dije. Es tranquilo. No preguntó más. Y yo una vez más sentí que nuestras palabras eran solo eso, palabras. No puentes. No caminos. Solo sonidos que flotaban entre nosotros. Lo que no sabía en ese momento era que esa calma iba a ser el comienzo de algo que no podría detener. Porque a veces lo que parece inofensivo termina abriéndote un abismo. Y yo ya había dado el primer paso. Aunque no lo supiera. Aunque no quisiera verlo todavía. La mañana siguiente comenzó como cualquier otra. Café, tostadas, el sonido de la radio de fondo. Mi esposo hojeaba el periódico en la galería, mientras yo fingía leer un libro que ya había terminado hace semanas. No hablábamos mucho. No porque estuviéramos enojados, sino porque habíamos aprendido a vivir en ese silencio tibio que no molesta, pero tampoco acompaña. Un silencio que se volvió costumbre. El sol caía con fuerza sobre el jardín. Me acerqué a regar las plantas, aunque no lo necesitaban. Era una excusa. Lo supe mientras enrollaba la manguera y lo vi de nuevo al otro lado de la cerca. Él estaba con una camiseta gris manchada de tierra, agachado, revisando algo en el suelo. Sentí un leve tirón en el pecho, una mezcla de curiosidad y una emoción que prefería no nombrar. Le hice un gesto con la mano. Él se levantó, se sacudió las manos y cruzó hacia mi lado por la puerta lateral que da al frente de nuestras casas. Me saludó con naturalidad. Le ofrecí agua. Dijo que sí. Entró a la cocina, y por primera vez, su presencia llenó el espacio donde normalmente solo estaba el eco del refrigerador. Conversamos sobre cosas simples. El calor, las plantas, el barrio. Pero no eran las palabras lo que importaba, sino cómo las decía. Escuchaba con atención, con interés real, como si lo que yo dijera tuviera peso. Años atrás, quizás sentí lo mismo con mi esposo. Pero ahora, cada palabra entre nosotros era como un papel reciclado, ya había sido usado, ya no sorprendía. Me ofreció ayudar con las jardineras del patio trasero. Era un trabajo menor, pero dije que sí. Lo acompañé afuera, llevando una caja con herramientas que ni siquiera sabía si serían útiles. Al agacharme noté cómo su brazo rozaba el mío, sin intención, sin malicia. Pero el roce me hizo consciente de cada centímetro de mi piel. No fue premeditado. No hubo cálculo. Solo estábamos ahí arrodillados en la tierra, compartiendo un momento demasiado humano. La sombra del árbol caía sobre nosotros. El sonido de los pájaros, el leve zumbido de un avión lejano. Todo parecía más vivo, más presente. Hubo una pausa. Una de esas pausas donde nadie habla, pero ambos saben que algo está ocurriendo. Levanté la vista. Él también. Nos miramos. Nos besamos. No hubo palabras después. Solo el sonido de una hoja cayendo al suelo. Luego él se incorporó lentamente, murmuró que debía irse, y se fue sin mirar atrás. Yo me quedé ahí aún de rodillas, sintiendo el calor del sol en la nuca,
con las manos llenas de tierra y el corazón latiendo como si hubiera corrido kilómetros. Esa tarde no dije nada. Cociné en silencio. Él, mi esposo, llegó del supermercado con una bolsa de naranjas y una sonrisa cansada. Me preguntó si había sido un buen día. Respondí que sí. No mentí. Solo omití. Esa noche no pude dormir. Me di vuelta una y otra vez en la cama. Sentía su respiración pareja a mi lado, y la mía entrecortada. Me pregunté en qué momento exacto había comenzado a cruzar esa línea. Tal vez no fue hoy. Tal vez todo empezó el día que dejé de sentirme parte de este hogar. El día en que comencé a ser una invitada en mi propia vida. La culpa llegó tarde. No fue inmediata. Fue silenciosa, como una sombra que se arrastra sin que uno lo note. Me levanté en la madrugada y bajé a la cocina. Abrí el refrigerador solo para cerrarlo de inmediato. No tenía hambre. Tenía vacío. Me senté en la galería. Afuera, todo estaba en calma. Las luces de las otras casas apagadas. Solo una permanecía encendida, la de él. Su ventana daba al costado, y desde ahí podía ver la tenue luz amarilla de su sala. No sabía si estaba despierto. No sabía si pensaba en mí. Y me odié por querer saberlo. El día siguiente fue más frío. Él no apareció. No lo vi salir. No lo escuché en su jardín. Intenté no buscarlo con la mirada, pero no pude evitarlo. Cada sonido afuera me hacía girar la cabeza. Cada sombra me parecía la suya. Pero no era. Mi esposo notó algo. No dijo nada, pero me observó más de lo habitual. Me ofreció acompañarme al vivero el sábado. Dijo que necesitábamos más flores. Le respondí que sí, que sería buena idea. Lo dije sonriendo como si no estuviera rota por dentro. Pero algo cambió en mí. Esa mañana, cuando me vestí, elegí un vestido que había olvidado en el fondo del armario. No era provocador. Era simplemente otro. Como si quisiera decirme a mí misma que aún podía elegir. Que aún podía sentir. Y mientras me miraba en el espejo, vi a una mujer distinta. No más joven. No más bella. Pero sí más viva. Aunque fuera por un instante. Aunque fuera un error. Porque a veces sentir que aún puede ser deseada no tiene nada que ver con el amor. Tiene que ver con la existencia. Con no ser invisible. Y en ese instante supe que lo que había ocurrido no sería un episodio aislado. Que ese beso, aunque breve, había abierto algo dentro de mí. Algo que llevaba años cerrado. Y ahora que estaba abierto, no sabía si quería volver a cerrarlo. El lunes llegó con su ritmo habitual, pero yo ya no era la misma. No del todo. Había algo dentro de mí que se había desplazado, como una pieza minúscula en una máquina grande, casi imperceptible pero suficiente para alterar el funcionamiento completo. Me levanté temprano, preparé el desayuno, ordené la cocina con más precisión de la necesaria, y cuando mi esposo se marchó al supermercado, me quedé sola, mirando la luz que entraba por la ventana y cómo dibujaba sombras sobre la encimera. Pensé en él. No en mi esposo. En el otro. En cómo se había ido sin decir nada, sin un gesto, sin una promesa. Y sin embargo su ausencia era más presente que muchas presencias. Pasé la mañana intentando evitar la galería. No quería buscarlo con la mirada. No quería parecer lo que temía haberme convertido. Me ocupé en cosas pequeñas, barrí las hojas del patio, revisé los cajones del baño, incluso me senté a organizar fotografías viejas en una caja que había traído del departamento anterior. Mirarlas fue como abrir una herida que no sangra pero que arde. Sonreíamos en casi todas. En la playa, en cenas familiares, en viajes. Éramos jóvenes y eso parecía ser suficiente. Pero ahora, viéndome en esas imágenes, no me reconocía. No por la edad. Por la expresión. En esas fotos, yo era alguien que creía. Ahora, solo dudaba.
Cerca del mediodía, el timbre sonó. Me sobresalté. No porque esperara a alguien, sino porque una parte de mí profunda, casi instintiva, deseaba que fuera él. Abrí la puerta sin mirar por la mirilla. Y era él. Con una caja de herramientas en una mano y una sonrisa tímida en los labios. Preguntó si seguía necesitando ayuda con las jardineras del fondo. Asentí sin decir una palabra. Nos dirigimos al jardín trasero. El cielo estaba despejado, y el aire tenía ese olor particular que aparece justo antes de que empiece la temporada seca. No hablábamos mucho. Él se arrodilló junto a la tierra, empezó a marcar los bordes con una pala pequeña. Yo me agaché a su lado, sosteniendo una bolsa de piedras decorativas. Era como si todo fuera normal, y al mismo tiempo como si nada lo fuera. En un momento al girarme, mi brazo rozó el suyo. Fue un roce breve, torpe, pero nos detuvimos. Ambos. Y aunque ninguno dijo nada, supe que lo había sentido también. No nos miramos directamente. Seguimos trabajando. Pero el silencio entre nosotros ya no era el mismo. Era denso, cargado, como si cada sonido se filtrara con una capa de intención. Quise romper ese silencio. Le pregunté por su trabajo, por su rutina. Me contó que trabajaba desde casa, que restauraba muebles antiguos. Dijo que prefería los objetos con historia, aunque estuvieran un poco rotos. Me quedé pensando en eso. En cómo a veces las cosas más valiosas son las que han resistido el tiempo y aún así conservan belleza. O precisamente por eso. Le ofrecí algo de beber. Aceptó. Entramos a la cocina. Serví 2 vasos de agua con hielo y limón. Nos sentamos frente a frente en la pequeña mesa del rincón. Él miraba mis manos mientras yo jugaba con la servilleta. Quise preguntarle si se arrepentía de lo que había pasado. Quise saber si para él también había sido más que un impulso. Pero no dije nada. Y él tampoco. Terminamos el agua y regresó al jardín. Terminó de colocar las piedras, ordenó las herramientas con calma. Cuando terminó me dijo que ya estaba todo listo. Le agradecí. Se quedó unos segundos más. Como si esperara que yo dijera algo más. No lo hice. Se despidió con un leve movimiento de cabeza. Y se fue. Pasé la tarde inquieta. No podía concentrarme en nada. Cada sonido me parecía una señal. Cada sombra, un recuerdo. Me pregunté por qué no había podido hablar con él. ¿Por qué no podía ser clara ni siquiera conmigo misma? Era como si estuviera atrapada entre 2 mundos, 2 realidades que no podían coexistir. Uno seguro, conocido, previsible. Otro incierto, pero lleno de vida. Mi esposo regresó al atardecer con bolsas de víveres. Me preguntó cómo había estado mi día. Dije que bien. Me preguntó si había terminado con las jardineras. Respondí que sí, que un vecino me había ayudado. No mentí. Pero omití. Otra vez. Durante la cena hablamos de cosas triviales. El precio de las frutas, el clima, un artículo del periódico. Él hizo un chiste sobre la vecina que siempre barría su acera 2 veces por día. Yo sonreí. Pero sentí que estaba observándome más de lo habitual. Como si buscara algo en mi expresión. Me sentí expuesta. Esa noche, mientras él dormía, me levanté y salí a la galería. El aire estaba más fresco. Me envolví en una manta y me senté en el sillón de mimbre. No había luces en su casa. Todo estaba oscuro. Pero yo seguía mirando en esa dirección. Como si mi mente esperara una señal que no llegaba. Pensé en lo fácil que era cruzar una línea. Y lo difícil que era saber qué hacer después. No sabía si quería seguir. No sabía si podía detenerme. Pero lo que sí sabía era que ya no podía fingir que nada había pasado. Porque algo había cambiado. Dentro de mí. Y aunque el mundo siguiera igual por fuera, yo ya no era la mujer que llegó a esta casa unas semanas atrás.
Esa mujer se había quedado en algún lugar entre la tierra removida y el roce de un brazo bajo el sol del mediodía. El sábado amaneció con un cielo gris, sin llegar a ser tormenta, pero con ese tipo de nubes que parecen suspendidas, como si dudaran en quedarse o irse. Me levanté temprano, aunque no tenía razón para hacerlo. Mi esposo aún dormía. Su respiración era tranquila, constante. Lo observé unos segundos, intentando recordar la última vez que había sentido algo más allá de la costumbre al mirarlo. No odio, no rechazo. Solo en nada. Y ese vacío era más inquietante que cualquier emoción. Decidí ir al centro a comprar unas macetas nuevas. No las necesitábamos, pero siempre hay algo por mejorar en un jardín. Preparé café, escribí una nota breve sobre la mesa, tomé mi bolso y salí sin hacer ruido. El aire estaba fresco, casi húmedo. Subí al auto y conduje sin música, con las ventanas entreabiertas. Necesitaba el silencio. O al menos el tipo de silencio que no se siente como un peso. Mientras conducía por la carretera angosta que salía del barrio, mi mente no paraba de girar. Quería pensar solo en flores, en colores, en formas. Pero lo que venía a mi mente no era ninguna de esas cosas. Era su voz, su mirada. El modo en que había sostenido la herramienta como si no tuviera apuro por terminar. La forma en que su silencio no incomodaba, sino que invitaba. Pensé en lo absurdo que era sentirme así. No era una adolescente. No buscaba aventuras. No lo buscaba a él. Al menos, eso me repetía. Llegué al vivero del centro del pueblo. Caminé entre las filas de plantas ordenadas, sin saber bien qué quería. Una señora mayor me ofreció ayuda, le respondí que solo estaba mirando. Lo decía con sinceridad. Porque no buscaba una planta, sino otra cosa. Tal vez una excusa. Tal vez un aplazamiento. El olor a tierra húmeda, a savia y a cerámica cocida me envolvió. Me hacía sentir en calma. En un rincón del vivero encontré unas jardineras de madera reciclada. Eran rústicas pero hermosas. Tenían imperfecciones visibles, grietas, manchas de barniz. Me recordaron a él. A sus manos, a lo que me había contado sobre su trabajo con muebles antiguos. Sonreí sin querer. Me acerqué para tocarlas, acaricié la superficie áspera y pensé en llevármelas. Pero no lo hice. De regreso a casa, decidí tomar otro camino. Uno más largo que bordeaba un pequeño lago. No lo hacía desde hacía años. El agua estaba tranquila, sin oleaje. Me detuve un momento, apagué el motor y bajé. Caminé hacia la orilla y me senté en una piedra grande. El silencio era distinto al de casa. Aquí no pesaba. Aquí acompañaba. Me pregunté en voz baja qué estaba haciendo con mi vida. No buscaba una respuesta clara. Pero necesitaba hacer la pregunta. Me sentía atrapada entre dos versiones de mí misma. Una que cumplía con todo lo que debía ser, esposa, ama de casa, mujer responsable. Y otra que empezaba a despertar sin saber a dónde iba. Una parte de mí quería volver atrás, cerrar esa puerta abierta. Otra parte, más callada pero firme, no quería. Volví a casa casi al mediodía. Mi esposo ya había salido. Encontré la nota que me dejó sobre la mesa, decía que iba a visitar a su hermano. Sentí un pequeño alivio, aunque no supe por qué. Tal vez porque eso me daba aire. Tiempo. Espacio. Me cambié de ropa y salí al jardín. La tierra aún estaba húmeda por el riego nocturno. Toqué la superficie con la punta de los dedos. Cerré los ojos por un momento. Quería centrarme. Quería no pensar en él. Pero ahí estaba. Aunque no lo viera, su presencia seguía rondando como un eco que se niega a apagarse. No tardó en aparecer. Lo vi desde lejos caminando por la acera, sin herramientas ni bolsas. Solo él. Alzó la mano, saludó con ese gesto sereno que parecía no esperar nada. Me acerqué a la reja y le respondí. Cruzó sin decir palabra.
Nos quedamos un momento frente a frente. Me preguntó si tenía un minuto. Asentí. Subimos al auto. No pregunté a dónde íbamos. Él condujo por la carretera del lago, la misma que yo había recorrido horas antes. No sé si fue casualidad o intuición. El auto se llenó con el sonido suave de una canción antigua en la radio. No habíamos puesto música. Simplemente sonó. Las ventanas entreabiertas dejaban entrar el aire, y con él el aroma de eucaliptos. Nos detuvimos junto al lago. Bajamos. Caminamos en silencio. Encontramos un banco de madera medio roto y nos sentamos. Me preguntó si estaba bien. Le dije que no lo sabía. Fue la verdad más honesta que dije en días. Me habló de su pasado, de su divorcio, de la sensación de estar solo sin estarlo. Yo lo escuché. No por cortesía, sino porque su voz me ofrecía algo que no sabía que necesitaba. Un espacio donde no tenía que fingir. Donde podía decir que me sentía vacía sin que eso fuera un reclamo. Nos quedamos allí un buen rato. Él no me tocó. No me pidió nada. Pero su presencia me envolvía, me calmaba, me inquietaba. Cuando volvimos al auto, me acomodé en el asiento con una calma que no sabía que podía sentir. En el camino de regreso, no dijimos nada. Solo al final, cuando nos detuvimos frente a mi casa, me miró y dijo, «Aquí estoy, si me necesitas». Bajé sin responder. Crucé el jardín con pasos lentos, entré en casa, cerré la puerta y apoyé la espalda contra ella. Sentí una presión en el pecho. No era angustia. Era algo más complejo. Era saber que aunque todavía no entendiera todo, algo había comenzado. Y ya no podía fingir lo contrario. La semana siguiente transcurrió entre rutinas mecánicas y silencios prolongados. Me sorprendía cómo podía estar presente en mi casa, hacer todo lo esperado de mí, y al mismo tiempo sentir que habitaba un lugar ajeno. Cocinaba, limpiaba, atendía los pequeños detalles del jardín, pero cada movimiento parecía una coreografía que ya no tenía sentido emocional. Era como si una parte de mí se hubiera desconectado, observando desde fuera a esta mujer que aún sostenía su papel de esposa, aunque por dentro se estuviera desdibujando. Mi esposo, como de costumbre, se levantaba temprano, tomaba su café sin azúcar, hojeaba el periódico y hacía comentarios sueltos sobre el clima o alguna noticia irrelevante. Yo asentía, respondía con frases breves, suficientes para que no notara que mis pensamientos estaban en otro sitio. No por frialdad, sino porque me costaba encontrar algo verdadero que decirle. No quería fingir, pero tampoco quería herir. Y esa combinación me dejaba muda. Una tarde, regresando del supermercado, noté que la luz del sol caía con una suavidad distinta. Las sombras eran más largas, el aire tenía una temperatura tibia y acogedora. Decidí quedarme en la galería unos minutos antes de entrar. Me senté con una taza de té entre las manos y dejé que el calor me recorriera los dedos. Fue entonces cuando lo vi. Él de pie en su jardín, también mirando en dirección a mi casa. No hizo ningún gesto. Solo esperó. Como si supiera que yo iba a acercarme. Y así fue. Crucé la calle con pasos lentos. No había necesidad de palabras. A esa altura, ya comprendíamos que lo importante no estaba en lo que decíamos, sino en los silencios compartidos. Me invitó a entrar a su casa. Nunca lo había hecho antes. Dudé unos segundos. Miré hacia atrás, como si pudiera ver mi hogar desde ahí. Como si esa distancia corta significara algo más profundo. Finalmente asentí y entré. Su casa era cálida, ordenada, sin pretensiones. Había libros apilados en una estantería improvisada, fotografías en blanco y negro en las paredes, y un aroma tenue a madera antigua y café recién hecho. No era un lugar elegante, pero tenía alma. Me ofreció asiento en el sofá y trajo 2 tazas. Bebimos en silencio unos minutos. El sonido del reloj marcaba el paso del tiempo, pero de forma leve, casi imperceptible. Hablamos de cosas sencillas. De cómo el otoño empezaba a notarse en las hojas,
de cómo las noches eran cada vez más largas. Comentó que le gustaban los cambios de estación porque traían cierta melancolía que lo ayudaba a crear. Le pregunté si aún restauraba muebles. Me mostró una silla a medio terminar. La madera tenía grietas profundas, pero él le había dado una forma nueva, cuidada, como si creyera que todo objeto merece una segunda oportunidad. Me conmovió. Cuando me levanté para irme, nos dirigimos hacia la puerta sin apuro. Antes de abrirla, me detuve. No sabía por qué, pero algo dentro de mí quería congelar ese momento. Él también se detuvo. Nos miramos. Nos besamos. No hubo urgencia ni dramatismo. Fue un gesto suave, sincero, lleno de un significado que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Fue el reconocimiento de algo que ya existía desde hacía tiempo, algo que habíamos evitado por respeto, por miedo, por responsabilidad. Pero que finalmente encontró su cauce. Después, no dijimos nada. Caminé de regreso a casa con el corazón latiendo de forma extraña, como si cada paso reordenara todo dentro de mí. Esa noche mi esposo me preguntó si me sentía bien. Respondí que sí. Me ofreció masajearme los hombros, algo que no hacía desde hacía años. Acepté aunque su tacto ya no me provocaba lo mismo. No porque él hubiese cambiado, sino porque yo ya no era la misma mujer. Su gesto era amable, considerado, pero no lograba atravesar la distancia que se había instalado entre nosotros. No sabía si él lo notaba. Tal vez sí. Tal vez no quería admitirlo. Me fui a la cama temprano, fingiendo cansancio. Cerré los ojos, pero no dormí. Repasaba cada instante de esa tarde, cada palabra no dicha, cada mirada sostenida. No me sentía culpable y esa era la parte que más me desconcertaba. Porque toda mi vida me enseñaron que sentir algo fuera del matrimonio era traición. Pero lo que yo sentía no era eso. Era una necesidad de volver a encontrarme. De recuperar algo que había olvidado que existía. Los días siguientes pasaron con una extraña mezcla de calma e incertidumbre. No nos vimos, pero nos cruzábamos a veces en la calle con saludos breves, miradas que decían más de lo que debían. Cada encuentro casual tenía una carga que me dejaba temblando por dentro. Y al mismo tiempo, empezaba a necesitar esa sensación. No el peligro. No el secreto. Sino la posibilidad de sentir. Una noche salí al balcón mientras mi esposo dormía. La luz de su casa estaba encendida. Me apoyé en la baranda sin moverme. A los pocos segundos, lo vi salir. También se detuvo en su balcón. Nos quedamos así, uno frente al otro, separados por unos metros de distancia y muchas más emociones acumuladas. No dijimos nada. No hicimos nada. Solo estuvimos. Y en esa quietud compartida, supe que lo inevitable ya no era algo que podría evitar. Porque lo que se había encendido dentro de mí no era una fantasía. Era mi necesidad de volver a sentirme viva. El día siguiente amaneció cubierto por una niebla espesa. El jardín parecía suspendido en el aire, como si el mundo entero se hubiera puesto en pausa. Me senté en la cocina con una taza de café entre las manos, observando cómo el vapor se elevaba lentamente hasta desvanecerse. Mi esposo aún dormía. Era domingo y él aprovechaba cada minuto extra de descanso como si pudiera acumularlo para la semana. Yo, en cambio, no lograba quedarme quieta. Me levanté, lavé los platos que ya estaban limpios, ordené las revistas de la sala, doblé mantas que no usábamos. Mis manos se movían por inercia, pero mi mente estaba lejos. Sentía dentro de mí una tensión leve pero constante, como una cuerda que se estiraba con cada pensamiento no dicho. Algo estaba cambiando, y aunque no podía nombrarlo del todo, lo sentía moverse en mi interior. Al mediodía, mientras preparábamos algo simple para almorzar, él me preguntó si quería salir más tarde a caminar por el centro. No solía proponer ese tipo de planes. Me sorprendió, pero respondí que sí. No por compromiso, sino porque algo en su voz me sonó sincero. Tal vez él también sentía la distancia, aunque no supiera cómo explicarla. Pasamos la tarde caminando por las calles tranquilas del pueblo.
Hablamos de cosas simples, nuevos negocios que se habían abierto, casas que parecían recién pintadas, recuerdos de cuando visitábamos ese lugar hace años, antes de mudarnos. En algún momento me tomó la mano. No lo hacía desde hacía tiempo. La suya estaba tibia, firme. La mía, suave pero tensa. No lo rechacé, pero tampoco supe cómo corresponderle de verdad. Me sentí dividida entre el afecto de una historia compartida y el deseo silencioso de algo distinto que crecía dentro de mí. Al regresar a casa, me excusé para ir al jardín. Necesitaba estar sola unos minutos. Me senté en el banco de madera junto al limonero y respiré profundamente. Miré el cielo que ya se había despejado, y traté de ordenar mis pensamientos. Sabía que estaba en una encrucijada. No se trataba solo de él, del vecino, sino de mí misma. De la mujer que había sido durante años y de la que ahora emergía poco a poco con dudas, con miedo, pero también con una nueva conciencia de su propio deseo de vivir con intensidad. Horas después, cuando mi esposo ya dormía, recibí un mensaje inesperado. Era de él. Corto, directo: ¿podrías venir mañana? Quiero mostrarte algo. No decía más. No había ninguna insinuación. Solo una invitación que llevaba consigo el peso de todo lo que ya había pasado entre nosotros. Dudé unos segundos antes de responder. Sí, escribí. Y apagué el teléfono. Al día siguiente preparé el desayuno como siempre, pero con un nudo en el estómago. No sabía qué esperar de ese encuentro. Tampoco quería anticiparme. Cuando él salió de casa, con su bolsa de herramientas, me miró de reojo y asintió levemente. Lo seguí con el corazón latiendo fuerte, aunque por fuera mi paso era sereno. No fuimos a su casa. Tomamos un sendero de tierra que salía del barrio por detrás, una especie de camino olvidado entre árboles y pasto alto. Caminamos en silencio. Él no dijo a dónde íbamos, y yo no pregunté. El sol se filtraba entre las hojas, y el crujido de nuestros pasos era el único sonido alrededor. Después de unos 20 minutos, llegamos a un edificio abandonado. Era una vieja casona de ladrillo con ventanas rotas y paredes descascaradas. Me detuve un momento observando el lugar. No tenía idea de que existía algo así tan cerca. Él me explicó que antes era una especie de centro cultural, pero que llevaba años sin uso. Aquí veníamos de jóvenes a pintar, a tocar música, a escribir, dijo. Yo solía esconderme aquí cuando necesitaba estar solo. Entramos con cuidado. Adentro olía a polvo y madera húmeda. La luz se filtraba por los huecos del techo, creando figuras en el suelo. Todo estaba en ruinas, pero había una belleza triste en ese abandono. Caminamos entre escombros y restos de muebles viejos. En una esquina encontré un mural pintado con trazos gruesos y colores ya desvaídos. Representaba una figura sentada, con la cabeza entre las manos. Me quedé mirándola largo rato. Él me observó desde unos pasos atrás. Me dijo que había algo en ese lugar que le recordaba a mí. No supe qué responder. Tal vez porque también sentía que había algo en esas paredes, en ese polvo, que hablaba de mí. De esa parte mía que había dejado de lado durante años por seguir siendo lo que otros esperaban. Ahí, entre ruinas, me sentí más real que en mi casa, más conectada con quien fui alguna vez y con quien empezaba a ser de nuevo. Nos sentamos en el suelo, sobre una manta que él había traído. Sacó 2 termos con té y me ofreció uno. Bebimos despacio, en silencio. No había apuro. No había expectativas. Solo la sensación de estar donde debíamos estar. Él me habló de sus fracasos, de su miedo a quedarse solo para siempre, de su necesidad de construir algo que no se base en el pasado. Yo escuché, y me reconocí en cada palabra. Cuando nuestras miradas se encontraron, supe que no necesitábamos decir nada más. Lo que sentíamos ya no era un impulso. Era una decisión. Una certeza que no tenía forma aún, pero que se hacía presente en cada respiración compartida. No sabía qué pasaría después, pero en ese momento, sentada en medio de la nada,
supe que ya no podía seguir ignorando lo que mi cuerpo, mi mente y mi corazón me venían gritando en silencio. Había algo dentro de mí que no podía seguir escondido. Y tal vez, solo tal vez, ya era hora de enfrentarlo. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, volvía al silencio de aquella casona abandonada, al olor a polvo, a las manchas de luz filtrándose entre los techos rotos. Pero más que eso, regresaba a cómo me sentía ahí. No como esposa, ni como madre, ni como vecina. Solo como mujer. Sin etiquetas, sin deberes. Solo yo con mis emociones desnudas, sentadas frente a otra presencia que no me exigía explicaciones ni promesas. Durante la madrugada, me levanté sin hacer ruido. Caminé descalza hasta la cocina, bebí un vaso de agua y me apoyé contra la pared. Me observé en el reflejo tenue del vidrio de la puerta. La silueta que vi no era distinta, pero tampoco era la misma. Algo se había encendido en mí no como una explosión, sino como una brasa que llevaba mucho tiempo ardiendo en secreto y que ahora encontraba el oxígeno que necesitaba. Mi esposo dormía como siempre, ajeno a todo esto. No por indiferencia, sino porque nunca supimos cómo hablarnos realmente. En los primeros años bastaban los gestos, las miradas, los planes compartidos. Pero el tiempo fue llenando los espacios con rutinas, y las palabras empezaron a sonar huecas. Seguíamos juntos, sí, pero cada uno en su orilla, sin puentes verdaderos. Al día siguiente él se marchó temprano a trabajar. La casa quedó en silencio. Me senté en la galería, con el cuaderno viejo donde a veces anotaba pensamientos sueltos. Pasé las hojas con lentitud. Algunos escritos eran de años atrás, otros más recientes. Me sorprendió la cantidad de veces que, sin darme cuenta, había escrito sobre la falta de algo. No sobre la ausencia de amor, sino sobre la ausencia de presencia. De estar, de mirar, de escuchar. El teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje breve, directo. Esta noche en la casona. No tenía firma. No la necesitaba. Lo leí varias veces antes de responder. Finalmente solo escribí voy. El día transcurrió entre preparativos invisibles. No tenía nada concreto que hacer, pero me encontraba revisando cajones, eligiendo ropa, peinándome frente al espejo como hacía tiempo no lo hacía. No era vanidad. Era una forma de recuperar una parte de mí que había ido quedando en el fondo, arrumbada como un objeto olvidado. Me vestí con algo simple, cómodo, pero que me hacía sentir presente. Esperé a que oscureciera. Preparé la cena con calma, como cualquier otro día. Hablamos poco. Él parecía distraído, tal vez cansado. Me preguntó si quería ver una película después de comer. Le dije que tenía dolor de cabeza. No insistió. Y así, sin necesidad de más, se fue a dormir temprano. Caminé por el pasillo con pasos lentos, como si cada baldosa que pisaba fuera una decisión. Crucé la puerta principal con el corazón acelerado. El aire de la noche era tibio, húmedo, y tenía ese olor a tierra que anticipa el cambio de estación. Caminé en silencio por el mismo sendero del día anterior. El camino se sentía más corto, más conocido, aunque cada paso me pesaba de forma distinta. Cuando llegué a la casona, él ya estaba ahí. Sentado en el suelo con una linterna pequeña junto a él, iluminando una pequeña parte de la sala vacía. Había dispuesto una manta sobre el suelo y una bolsa de papel con algo para comer. Me miró sin decir nada. Me acerqué, me senté a su lado. No hubo palabras. No hacían falta. Nos miramos y entonces, pasamos la noche juntos. No sabría describir cuánto tiempo estuvimos ahí. Podrían haber sido horas o minutos. El tiempo dejó de ser importante. Lo que importaba era el espacio entre nosotros, lo no dicho que se volvió tan elocuente. En ese lugar roto, viejo, olvidado por todos, encontré una parte de mí que creía perdida. No fue un momento de huida, ni de engaño. Fue un acto de presencia absoluta. De estar ahí con todo lo que soy, sin máscaras, sin deberes. Al salir, el cielo estaba empezando a clarear.
La bruma cubría los árboles lejanos y el aire tenía un frescor que dolía en los pulmones. Caminamos de regreso en silencio. Nos detuvimos antes de entrar al barrio. Él me miró y asintió como si me diera permiso para seguir mi camino, sabiendo que había algo que aún debía resolver. Entré a casa sin hacer ruido. Me lavé la cara, me cambié de ropa, me senté en la cama al lado de mi esposo que aún dormía. Lo observé unos segundos. Su respiración era pausada, serena. No sentí rechazo ni enojo. Solo un enorme abismo entre él y yo. No por lo que hice, sino por lo que dejamos de hacer durante tantos años. Y ahí, en ese silencio de la madrugada, entendí que todo lo que vendría después no sería fácil. Pero que al menos ya no estaba huyendo. Había cruzado una frontera interna, y aunque no sabía todavía cuál sería mi próximo paso, sabía que no podía volver atrás. Porque lo que ocurrió esa noche no fue solo con él. Fue conmigo misma. Fue mi manera de volver a mí. Los días siguientes fueron como un sueño confuso, un lugar intermedio entre lo que había sido y lo que podía llegar a ser. No sabía qué esperar ni qué quería realmente. Mi vida seguía siendo la misma en su superficie, pero había algo subyacente que se movía con cada palabra, cada gesto, cada silencio. Mi esposo seguía su rutina de siempre, trabajando, llegando a casa, siendo amable, pero cada vez más distante en su mirada, como si también percibiera esa grieta que ya no podíamos ignorar. No había discusiones, ni peleas, ni confrontaciones. Pero el aire en la casa estaba cargado de algo que no podíamos nombrar. Yo me sentía como un espectro en mi propio hogar, atrapada entre dos mundos, el de la mujer que había sido esposa y el de la mujer que ahora comenzaba a reconocerse en otros términos, en otros deseos. La tarde en que lo vi nuevamente fue como si el universo me hubiera puesto en una encrucijada. Estaba en el jardín, arreglando unas plantas, cuando lo vi aparecer. Su figura se recortaba contra el horizonte, la luz del atardecer lo bañaba con un resplandor cálido, y yo sentí un cosquilleo en el estómago. No había ninguna razón para que él estuviera allí, nada que justificara su presencia fuera de lo que ya sabíamos que estaba sucediendo entre nosotros. Sin embargo, el simple hecho de verlo de nuevo me hizo sentir viva, como si esa parte dormida de mí, que se había olvidado de sus propios deseos, despertara al primer signo de su cercanía. Me miró como siempre con esa mirada tranquila, casi distante, pero al mismo tiempo llena de algo que no podía explicar. No dije nada. Él tampoco. Pero se acercó lentamente y una vez más, no hizo falta nada más que el simple hecho de estar ahí, de compartir el espacio, de ser dos personas conscientes de lo que había entre ellas, sin tener que hablar. ¿Cómo estás?, fue lo único que dijo y su voz, aunque suave, tenía un tono que no podía ignorar. Esa simple pregunta tan cargada de significado, hizo que mi garganta se apretara un poco. Lo miré buscando algo en su rostro que pudiera darme una pista de lo que pensaba, pero no lo encontré. Estaba tan callado como siempre, pero con algo diferente, algo que había cambiado en su mirada. Estoy bien, respondí, aunque sabía que esa respuesta no era del todo honesta. No lo era, y él lo sabía. Pero no dijo nada al respecto. En lugar de eso se acercó un paso más, y me ofreció una flor que había recogido de un arbusto cercano. Era simple pero hermosa. Una flor pequeña, blanca, con los bordes ligeramente rosados. La tomé entre mis manos y por un momento nos quedamos en silencio, simplemente mirando la flor, como si eso fuera lo único importante en ese momento. Era curioso cómo algo tan pequeño podía cargar con tanto significado. Esa flor era una metáfora de todo lo que había estado sucediendo entre nosotros, algo frágil, algo que necesitaba cuidado, pero también algo que si se dejaba crecer, podía dar frutos hermosos. Lo que estamos haciendo, comencé a decir, pero me detuve. No sabía qué palabras usar. No podía hablar de lo que había sucedido entre nosotros, no podía hablar de los cambios internos que sentía. Era un tema que no se podía tocar sin que todo lo demás se viniera abajo. Él no insistió. En lugar de eso, se inclinó un poco y me ofreció un suave abrazo. No fue un abrazo cargado de pasión ni de promesas, sino más bien un abrazo sencillo, genuino, un abrazo que parecía decir, estoy aquí y eso es suficiente.
No hubo necesidad de más. Nos quedamos en ese abrazo por unos momentos sin hablar, sin movernos, como si el mundo pudiera detenerse por un rato y simplemente existir sin preguntas ni respuestas. Después de unos minutos, nos separamos lentamente. Miré la flor que sostenía en mis manos, la puse sobre el banco cercano y me senté. Él se quedó de pie, mirando hacia el horizonte como si pensara en algo muy distante, algo que solo él entendía. Yo por mi parte no podía dejar de pensar en todo lo que habíamos compartido en silencio, en cómo un simple gesto como ese, un abrazo sin palabras, había logrado conectar tantas cosas en mi interior. No le dije nada más. Él no insistió. Nos quedamos ahí, en el jardín, durante lo que pareció una eternidad. Sin hablar, pero con la comprensión tácita de que lo que estábamos viviendo era algo más grande que cualquier conversación que pudiéramos tener. Finalmente se despidió sin prisas, sin promesas. Nos vemos pronto, dijo, y esa frase, dicha con la misma calma de siempre, me dejó con un sabor agridulce en la boca. No sabía qué esperar de todo esto, ni qué esperaba yo misma. Pero algo dentro de mí ya no podía volver atrás. Algo había cambiado irremediablemente. De regreso a la casa, me senté nuevamente en el banco del jardín. La flor que me había dado aún estaba allí, intacta. Miré las hojas de los árboles moverse suavemente con el viento. Todo parecía igual, pero no lo era. Algo dentro de mí se había transformado, y aunque no podía definir qué exactamente, sabía que el camino hacia adelante ya no sería el mismo. El tiempo parecía haberse estancado. A pesar de que los días seguían pasando, las horas se dilataban entre mis pensamientos y la constante búsqueda de algo que no sabía si existía. Cada mañana al despertar, la misma sensación de desconcierto. Una parte de mí se levantaba como si nada hubiera cambiado, saludaba a mi esposo, preparaba el desayuno, y cumplía con los gestos automáticos de la rutina. Pero la otra parte de mí, la que había despertado en aquella casona abandonada, seguía presente, aunque a veces, como una sombra, se desvanecía al sol del día. Me sentía atrapada entre dos mundos. Uno donde todo era predecible, donde las palabras ya no tenían peso, donde los abrazos eran más formales que sinceros. Y otro que era nuevo e incierto, pero tan vibrante en sus posibilidades que ya no podía ignorarlo. Había algo en mí que había cambiado irrevocablemente, algo que me impulsaba a mirar el mundo con otros ojos, con una conciencia diferente. Al principio intenté seguir como si nada hubiera sucedido. Mi esposo no parecía notar nada fuera de lo común, y yo no tenía la intención de que lo hiciera. Él seguía siendo amable, atento, pero las palabras que intercambiábamos ya no llegaban a ningún lado. Eran corteses, necesarias, pero huecas. Un jueves al final de la tarde mi esposo me pidió que lo acompañara a una reunión con unos amigos en un restaurante. Lo miré por un momento intentando encontrar en su rostro algún indicio de algo que no fuera solo esa amabilidad superficial que nos definía desde hacía meses. Finalmente accedí, aunque sabía que mi mente no estaría allí. Ya no podía concentrarme en cosas que antes me parecían importantes. El restaurante estaba lleno de gente. La música suave, las conversaciones se mezclaban en un murmullo continuo. Me senté junto a él, en una mesa decorada con flores frescas y una vela encendida. No recuerdo lo que comí ni lo que hablamos. Mi mente vagaba hacia otro lugar, hacia la casona, hacia las horas pasadas con él, las palabras no dichas, los gestos que se quedaron suspendidos en el aire. Mi esposo me miraba de vez en cuando, quizás notando algo extraño en mi comportamiento, pero no dijo nada. Simplemente seguía conversando con sus amigos. Yo me perdí en la charla, en los gestos de las personas alrededor, en los movimientos de la camarera, pero mi mente no podía dejar de regresar a ese lugar, a esa sensación que crecía dentro de mí. Había algo que ya no podía controlar, algo que me empujaba a tomar decisiones que, aunque temía, no podía evitar. La cena terminó sin grandes sorpresas. Regresamos a casa, él en su mundo, yo en el mío. Cuando llegamos me dijo que se quedaría en la sala viendo un partido de fútbol. Me sonrió como si todo fuera normal, pero yo ya no podía responderle de la misma manera. No lo quería. No de esa forma. Algo se había roto entre nosotros, y ya no podía ignorarlo.
Al día siguiente el aire en la casa estaba más denso. La rutina continuaba, pero algo en mí había cambiado para siempre. Me levanté temprano, hice el café y me senté frente a la ventana. Miré hacia el jardín, al mismo árbol que él me había mostrado tantas veces. Parecía tan lejano y tan cercano al mismo tiempo, como una metáfora de lo que sentía. Era un día soleado sin nubes, pero algo en el ambiente me decía que todo estaba por cambiar. La sensación en mi pecho se intensificaba cada vez más. Me sentía atrapada en una vida que no elegí completamente, pero que acepté porque era la que conocía. Pensé en lo que había sucedido en la casona, en lo que había dejado en el aire, sin atreverme a darle un nombre. Pero ya no podía ignorarlo. Ya no podía seguir viviendo entre sombras. Esa tarde decidí tomar una decisión. No sabía exactamente cuál sería el siguiente paso, pero tenía claro que no podía seguir viviendo de esta manera, con la cabeza en dos lugares diferentes. Tomé mi teléfono y le envié un mensaje a él, al vecino. Esta tarde escribí. No hubo respuesta inmediata, pero en mi interior, algo se sentía más claro. Sabía que lo que fuera a pasar, ya no podía evitarlo. Cuando llegó la tarde me vestí con algo sencillo, pero que me hacía sentir bien. No lo hacía para él, ni para nadie. Lo hacía para mí. Porque esa mujer que había estado viviendo en la sombra ya no podía seguir oculta. Tomé un último respiro y salí hacia el mismo lugar. Al llegar a la casona me sorprendió verlo allí, de pie, esperando como si supiera que yo llegaría. Nos miramos. No fue necesario hablar mucho. No era necesario. Él dio un paso hacia mí, y sentí como la distancia que había entre nosotros desaparecía en un suspiro. Nos quedamos ahí en silencio, en un lugar que había sido testigo de tantos momentos rotos, pero que ahora, de alguna manera, parecía ofrecerme una nueva oportunidad. Lo que estamos haciendo, comencé a decir, pero me interrumpió con una suave sonrisa. No necesitábamos más palabras. Estábamos allí juntos en el mismo lugar con la misma incertidumbre. Pero por primera vez sentí que la incertidumbre no era algo negativo. Era el comienzo de algo nuevo. Nos sentamos sobre la manta sin prisas, sin presiones. El sol comenzaba a ponerse y la luz teñía de naranja el espacio entre nosotros. Nos quedamos allí como si el tiempo hubiera dejado de existir. No sabíamos lo que iba a pasar después, pero en ese momento, nada más importaba. Estábamos presentes por fin, solo nosotros dos. A veces en la vida, se necesita un quiebre o una ruptura, para encontrar la verdad de uno mismo. Hoy sabía que todo lo que había pasado hasta ahora me había llevado a este punto. Y aunque no sabía qué depararía el futuro por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba siendo honesta conmigo misma. Y eso por ahora, era suficiente. La semana pasó lentamente, cada día arrastrando la quietud de un río que avanza, pero no deja ver lo que lleva en su interior. A veces el silencio se vuelve insoportable, pero a la vez se convierte en el refugio que busco para no enfrentar lo inevitable. El sábado por la mañana, mientras preparaba el desayuno, me sentía desconectada de todo. Los movimientos eran automáticos, mi cuerpo funcionaba sin cuestionar, pero mi mente seguía sumida en la misma reflexión que había comenzado días atrás. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué quiero realmente? Mi esposo no hacía más que seguir su rutina, aparentemente sin notarlo. Él no sabía nada de lo que había estado ocurriendo en mi interior. Aún veía la vida como una serie de gestos esperados, el café, el periódico, las bromas cotidianas. A veces pensaba que si tan solo él pudiera sentir lo que yo sentía, quizás cambiaríamos algo. Pero no lo sentía. Solo yo. En ese momento el sonido de un mensaje interrumpió mis pensamientos. Miré el teléfono, y mi corazón dio un pequeño salto al ver su nombre. Esta tarde, decía el mensaje. La simple pregunta me atravesó como una flecha. Mi mente intentó resistirse. Quería pensar que aún podía retroceder, que todo esto no significaba nada, que era solo un impulso pasajero. Pero no lo era. Sabía que ya no podía detener lo que estaba sucediendo. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente.
Sin pensarlo, escribí una respuesta, sí. Y con esas 2 letras, dejé escapar el control que había estado intentando mantener durante días. Sabía que había algo entre nosotros, algo que no podía ser ignorado, y en ese momento, acepté que esa era la única verdad que podía abrazar. El resto de la mañana transcurrió como una sombra, sin mayor significado. El pensamiento de lo que ocurriría más tarde no me dejaba tranquila, pero de alguna manera, también me daba una extraña sensación de alivio. Por fin, no tenía que fingir más, no tenía que seguir con esa carga de dudas y preguntas sin respuesta. A media tarde me vestí con algo cómodo, pero que aún me hacía sentir que podía ser yo misma, no la esposa ni la mujer que se ocultaba detrás de sonrisas vacías. Salí al jardín y miré el cielo. Las nubes eran tan suaves, como si el mundo hubiera dejado de girar por un instante. Respiré hondo, me sentí viva. Al llegar a la casona, me sorprendió no encontrarlo allí, esperando como de costumbre. Era extraño que no estuviera. Me detuve en la puerta, dudando si entrar o no. Lo llamé con el teléfono, pero no contestó. Mi incertidumbre creció, pero me decidí a entrar. Había algo en el aire, algo que no podía dejar atrás. Sabía que si no estaba ahí, al menos yo debía estarlo. Entré lentamente en la casa. El lugar seguía siendo tan imponente y vacío como la primera vez, pero ahora, de alguna manera, ya no me intimidaba. Había aprendido a estar allí. Al caminar por el pasillo, escuché una leve respiración, un sonido apenas perceptible. Me acerqué y lo vi. Estaba sentado mirando por la ventana rota, con una expresión pensativa. No me vio al principio, pero al oír mis pasos, giró lentamente. Nos miramos en silencio como si el mundo se hubiera detenido, como si todo lo que había sucedido entre nosotros solo necesitara ser confirmado con una mirada. Fue él quien rompió el silencio. Te esperaba, dijo con voz suave, pero llena de algo que ya no podía ocultarse. No respondí de inmediato. No supe qué decir. A veces las palabras no hacen justicia a lo que sentimos. En lugar de hablar, me acerqué, me senté junto a él. El aire estaba fresco, pero a la vez cálido por el sol que se filtraba entre las rendijas de la casa. No necesitábamos más que estar allí, juntos, en ese espacio que compartíamos. No había juicios, no había promesas. Solo estábamos presentes. El tiempo pasó sin que realmente lo notáramos. Las horas se deslizaban entre nosotros, ligeras, pero pesadas al mismo tiempo. Estaba claro que ya no podía regresar a lo que era antes. Y no quería hacerlo. Mi vida, tal como la había conocido, había quedado atrás en algún momento entre la rutina y el olvido. Y ahora, este lugar, este momento, era lo único que podía sostenerme. De repente él se levantó. Miró hacia la puerta y luego me miró a los ojos. Necesitamos hablar, dijo. Esa frase sonaba como una orden, pero no una que viniera con urgencia. Era simplemente la constatación de algo que debía ser hablado. Algo que ambos sabíamos, pero que aún no habíamos tocado. Nos sentamos en el suelo, rodeados por el polvo y los escombros de lo que alguna vez fue. No era un lugar perfecto, pero de alguna manera, era el lugar donde las palabras finalmente podían ser sinceras. Nos miramos por un largo momento y fue él quien comenzó a hablar. Lo que está pasando entre nosotros no es solo un error, dijo, su voz más baja ahora, casi como si temiera las repercusiones de sus palabras. Lo que siento no es algo pasajero. No sé si es lo que tú sientes, pero lo que ha ocurrido, es real. Yo no sabía cómo responder porque en ese momento, no había una respuesta que pudiera encapsular todo lo que sentía. Solo asentí porque también lo sentía. También lo sabía. La tarde se fue convirtiendo en noche. La luz del sol se desvanecía, pero no nos movíamos. Estábamos atrapados entre lo que habíamos hecho y lo que vendría después. En ese espacio incierto, todo se sentía más claro que nunca. Finalmente él rompió el silencio de nuevo, esta vez con una pregunta: ¿qué quieres hacer? No supe qué responder. Al principio mi mente intentó buscar una salida, una solución lógica, algo que pudiera resolver todo esto sin más complicaciones.
Pero lo que estaba claro, al menos para mí, es que ya no podía seguir viviendo entre la indiferencia y las dudas. Había algo más en juego, algo que no podía ignorar. Finalmente me levanté. Lo miré a los ojos y sin una palabra más, supe lo que tenía que hacer. Tomé su mano con la certeza de que por fin, estaba tomando el control de mi propia vida. El futuro seguía siendo incierto, pero ya no me importaba. Estaba lista para vivir lo que viniera, con la verdad de mis sentimientos como única brújula.